¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Sobre la Mesa, que aborda, desde una perspectiva social, los diversos temas que rodean la vida humana. Los próximos minutos los dedicamos aquí en Radio Exterior de España a analizar asuntos diversos desde una óptica diferente. Con esta melodía comenzamos hoy un programa especial dedicado a muchos de quienes nos siguen en nuestras emisiones de onda corta. Se trata de una melodía compuesta precisamente por dos personas pertenecientes al ámbito que hoy llama nuestra atención, el de los radioaficionados. El 18 de abril, la Unión Internacional de Radioaficionados y sus más de 160 sociedades de prácticamente todos los países del mundo celebran el Día Mundial del Radioaficionado con motivo del nacimiento de esa unión, que se denomina IARU en sus siglas inglesas y que nació en el año 1925. Curiosamente, el lema elegido este año para tal conmemoración es Radioafición, la primera red social basada en tecnología. Y para hablar de todo ello vamos a contar hoy en nuestro programa, aquí en Radio Exterior de España, con la presencia de una persona que es radioaficionado desde hace mucho tiempo, pero que además es también periodista, conoce a fondo la radio profesional, en muchas de cuyas cadenas de radio ha trabajado, públicas y privadas, las ondas cortas. De hecho, estuvo en Radio Corea, la KBS, en Seúl, y muchas otras cosas. Su nombre es Pedro José Ruiz Mayordomo, Eco Alfa 4 Alfa Delta Delta, 4 ADD para los amigos. Bienvenido a Radio Exterior de España. Gracias por haberte desplazado hasta nuestros estudios. Bien hallados. Bien halladas y bien hallados. Bueno, celebramos el Día Mundial del Radioaficionado. Antes de entrar en detalles, cuéntanos, por favor, Pedro José, cuáles son las actividades básicas de un radioaficionado. ¿A qué se dedica? ¿Qué es esto? Bueno, si prestamos atención a lo que ha sonado la canción, eso era el CQ en Morse en telegrafía. Ajá. La llamada general. Esa la conoce todo radioaficionado, incluso los pilotos de aviación comercial. Ellos son operadores de radio también, y como la Unión Internacional de Telecomunicaciones obliga a los operadores de radio que trabajen en los ámbitos de HF, onda corta, a recibir el código Morse, pues los pilotos, tanto comandantes como segundos, saben lo que es el Morse y lo que es el CQ. En la canción, pues como tú antes has bien dicho, compuesta por dos radioaficionados, ¿no? Maurice Dieu, Víctor Eco 2, Quebec Sierra, y la voz, y su orquesta, y la voz de Joyce Hahn, su esposa, también canadiense, Víctor Eco 2, Quebec Sierra, y Víctor Eco 2, Bravo Radio. Pues en la canción te dicen, ponte la antena, ponte en sintonía. ¿Qué es lo que vas a oír? Pues vas a oír a través de las ondas de radio, en las bandas de aficionado, a amigos por todo el mundo. Y vas a oír un indicativo, una llamada desde la India, a los Estados Unidos, Canadá, Francia, el viejo Reino Unido, Latinoamérica, Sudamérica, España, África. Sintoniza tu radio, y aquí, fíjate, utiliza el término The World's One Great Big Party Line. O sea, ya hablaba de party line, es decir, o sea, una especie de fiesta en línea, ¿no? Claro. Pero aquí sería en las ondas, desde cualquier rincón del mundo, haciendo nuevos amigos, experimentando, cacharreando y sintiéndote acompañado si vas conduciendo, o si estás en el extranjero y necesitas comunicar con tus amigos de tu propio país, pues antes de que Internet existiera y naciese, podías comunicar en HF con tus amigos y hacerles visitas después. Y era una forma, pues, por un lado, de experimentar. Es otra forma de comunicar más amena, con sus propias características y su propio estilo, dentro del mundo de la técnica para unos, y para otros, pues dentro del mundo de la informática, haciendo comunicar su ordenador con otro ordenador en Radio Packet, o haciendo comunicar tu estación con otra estación vía satélite,
o incluso comunicando con los cosmonautas de la Estación Espacial Internacional. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Aquí sucedía, por cierto, en Radio Exterior de España lo contrario, que es que muchos oyentes que teníamos por el mundo venían a visitarnos a nosotros, más o menos algo similar, porque habían sintonizado algunos programas de Radio Exterior de España y querían conocer a quienes los hacían. Bueno, tal y como sucede aquí en Radio Exterior de España, en la onda corta, existe una amplia gama de frecuencias y longitudes de onda de emisión dependiendo del horario, de la estación del año, de si es de día o de noche. Explícanos, Pedro José, cuáles son, en líneas básicas, las bandas en las que transmiten los radioaficionados preferentemente y cuáles son esas características. Bueno, pasa algo parecido como con la radiodifusión. Hay radiodifusión local, hay radiodifusión nacional y radiodifusión internacional. Pues en el mundo de la radioafición, si quieres comunicar con estaciones locales, pues sueles utilizar bandas de VHF o UHF, si son comunicaciones vocales. Si quieres contactar con el ordenador del amiguete a través de Radio Packet, pues también utilizas VHF o UHF. Si quieres comunicar ya a más distancia, a más larga distancia, en el rango de los 300, 600, 800 kilómetros, dentro del ámbito peninsular, en el caso de España, pues tienes que utilizar bandas de onda corta con rebote ionosférico. De día se comportan de una manera, concretamente los 7 MHz para comunicación peninsular está muy bien, banda de 40 metros, y para comunicar de noche, pues puedes enlazar con toda Europa perfectamente. Ya si quieres comunicar con Latinoamérica, ida y vuelta, viceversa, pues tienes que aprovechar la banda de los 14 MHz, 20 metros de noche en verano, o incluso la banda de los 21 MHz por la tarde. Entonces, pues esto sería muy largo para entrar en detalles y creo que la audiencia se aburriría si le contara detalles. Bueno, vamos a hablar de otras vías de comunicación, aparte de las que has comentado ahora, que son los satélites de radioaficionado o los intercambios de comunicaciones, aunque muy breves por sus características, con la Estación Espacial Internacional. ¿En qué consiste esto de comunicarse con la Estación Espacial Internacional o usar satélites de radioaficionado? ¿Estos satélites son de uso exclusivo? Bueno, los satélites de aficionados sí, son de uso exclusivo y son lanzados por AMSAT, que es acrónimo de Sociedad Internacional de Radioaficionados por Satélite. No quisiera extenderme demasiado, pero comunicar vía satélite pues significa aprovechar la pasada de un satélite en órbita, que deben ser en órbita minutos, elíptica, ¿no? 10 minutos de pasada, aprovechas, lo esperas, llega puntual una vez que tengas en tu ordenador descargadas las coordenadas keplerianas, claro. Y entra clavado, llamas, te contestan y adiós, ¿no? Hasta luego, Lucas. Pero sucede cosas curiosas como el caso del Oscar 7, satélites que se mueren de viejos y resulta que un buen día resucitan. ¿Ellos solos? Resulta que, bueno, igual han sido fuerzas extraterrestres, las que han echado una mano, pero bueno, para ser serios. Lo que ha ocurrido con el Oscar 7 es que de alguna manera han cortocircuitado los bornes de la batería, le entra directamente la alimentación desde el panel solar a lo que son los giróscopos y el sistema de radio, y cuando le da la luz, suena. Y cuando está en eclipse, pues no suena y se calla, pero ahí está. Claro. Se lanzó en el 70 y pico, 74 concretamente, renació en el 81, murió en el 76, renació en el 81 y ahí sigue. Mal, pero sí. Y en el caso de las comunicaciones con los cosmonautas de la Estación Espacial, pues ahí arriba tienen ahí un equipo de 2 metros, tienen ahí 4 antenas, tienen una para HF y 2 para UHF y VHF, y concretamente pues el viernes 13 de abril, el cosmonauta Don Petit, Kilo Delta 5, Mike Delta Tango, pues estuvo comunicando con la Academia Cotopaxi en Quito, Ecuador, y estuvieron pues comunicando durante 10 minutos. Estuvo también presente el dirigente de la Agencia Espacial Ecuatoriana Civil, EXA, Ronnie Nader, y bueno, pues en esas comunicaciones ya son comunicaciones ya concertadas. El satélite llega, pasa y se va en 10 minutos. Las preguntas están pactadas. Y bueno, pues es espectacular que un grupo de 500 escolares estén hablando y oyendo de verdad a un cosmonauta comunicando por radio en banda de VHF en 145-800. Que por cierto, perdóname, la tripulación suele cambiar y da la casualidad, no sé si es casualidad, esa es la pregunta que te quiero hacer, que siempre hay algún radioaficionado entre los cosmonautas. ¿Eso es casual o es que...? No, no es casual. Está dentro del programa ARISS, ISS es acrónimo de Estación Espacial Internacional en inglés, AR Amateur Radio International Space Station, o sea, programa de radioafición en la Estación Espacial. Entonces siempre se las apañan las agencias espaciales para colocar a alguien que tenga licencia y si no la tiene se la saca antes de volar. Y entonces pues así asegura la comunicación pues en bandas de aficionado y los experimentos de radioafición. También puede haber situaciones en las que no solamente uno esté jugando a hacer radio,
puede haber situaciones de catástrofes, puede haber situaciones en las que la telefonía celular quede inutilizada por un terremoto, por un volcán, por un tsunami o algo parecido. Que eso pasa. Y entonces, pues ahí estamos los radioaficionados con nuestros equipos con pilas y nuestras antenas con 2 cables colgadas de la terraza. Claro. Los únicos que podemos establecer comunicaciones en HF, onda corta, por rebote ionosférico con el resto del mundo sin pasar por satélites, ni repetidores, ni infraestructuras. Siempre se ha hablado precisamente de esta función social de los radioaficionados, de las ayudas que prestan en caso de emergencia, de desastres naturales, tal y como estás explicando, y de ayuda humanitaria. ¿Esto sigue siendo así? ¿Continúa siéndolo? Por cierto, creo que tienes una experiencia personal relacionada con los medicamentos, cuya experiencia, por cierto, no la tuya en concreto, pero sí que hay una película que no recuerdo cómo se llama, de los años 50, si todos los hombres del mundo, algo así, que trata de explicar, es una película en blanco y negro muy antigua, el papel fundamental en estos casos de ayuda humanitaria de los radioaficionados. Pero tú viviste personalmente una experiencia. Nos gustaría conocerla. Bueno, rayó la ilegalidad. Pero a veces las ayudas humanitarias tienen que rayar necesariamente la ilegalidad. Sí, si uno espera, la burocracia no termina nunca. Porque si no, la gente se nos muere, y por otro lado, pues oye, si vamos a la cárcel, pues mala suerte. Si he salvado 8 vidas y media, pues encantado, ¿no? Bueno, tampoco hay que exagerar, no nos pongamos tan tremendos. Bueno, esto ocurrió hace ya muchos años. Con motivo de la guerra de secesión yugoslava, los malos eran los serbios y los buenos eran los no serbios, ¿no? Y entonces, pues una noche del 17 del 11 del 92 a las 00:30 Zulu, es decir, hora GMT, es decir, hora del meridiano de Greenwich, sí, que en la banda de 80 metros estaba probando yo un equipo de lámparas y una antena americana con la bobina partida. Estuve probando una banda que nunca opero, por cierto, la banda de los 80 metros, y de repente, pues a las 12:30, escucho a una estación Yankee Union 7 xilófono Hotel, operada por Iván en Novi Sad, pues pidiendo un tráfico de medicinas, porque por lo visto no había medicinas por el boicoteo que estaba aplicando la OTAN en aquel momento, ¿no? Una pobre vecina, pues se iba a morir la pobre, pues de diarrea. Fíjate, qué patología más tremenda, ¿no? Bueno, pues si no hay medicinas, te mueres. El caso es que yo notaba que nadie contestaba, como buen español estaba esperando a que otro contestase, nadie contestaba, pues oye, tienes que contestar, por ética, por deontología o por moral. Así que le contesté con un equipo de lámparas que sabía que no se iba a dañar porque la antena estuviera... que eran duros, son duros esos era equipos, un equipo, era un Hitkit, un HBL101 que por cierto lo tuve que vender para saldar una deuda y al final ni saldé la deuda y encima me quedé sin equipo, ¿no? Pero bueno, me sirvió para lo que me sirvió en aquel momento, ¿no? El caso es que este hombre pues pidió unas medicinas, me dio los detalles y entonces pues quedé con él al día siguiente en la banda ya diurna, quedé por la tarde con él en la banda de 20 metros, o sea, banda diurna para comunicar con Europa y para hacer la gestión con otros radioaficionados a mediodía en la banda nacional, ¿no? En la banda de cobertura nacional peninsular de los 7 MHz, banda de 40 metros. El caso es que, bueno, salió un andorrano a las 13:40, Charlie 31 Yankee Alpha, el bueno de Miguel, ahí en Andorra, y bueno, pues me consiguió la única caja de esa medicina que había. Me la consiguió una farmacia de guardia y me la mandó a través de la Seu d'Urgell, a través de un correo. Y entonces, pues al poco rato, pues mientras estábamos hablando sobre esa medicina, salió un andaluz de Andalucía, A7 Coyanqui, era Miguel, en aquel momento estaba en Motril, pero él vivía en Granada. Me dijo, pues mira, mi mujer tuvo ese problema y lo hemos resuelto con tal medicina. Tomé nota del nombre de la medicina, bajé a la farmacia y me gasté la fortuna de 75 pesetas de entonces, ¿no? Entonces, pues, pongamos media docena de cajas de esas. El caso es que, bueno, y ahora ya tengo la medicina, ¿y ahora qué hago con ellas? Entonces me acordé que la línea aérea yugoslava tenía la sede en el edificio España, en la Plaza de España en Madrid, y dije, bueno, voy a ver a este tío a ver qué pasa. Fui a verle, le conté el problema, y mira por dónde, el tío era de Bosnia, y además musulmán, ¿no? Mira por dónde, ¿no? Era el enemigo, por cierto, de los serbios. Bueno, pues mira, dame las medicinas, que yo vuelo mañana a Beograd, al aeropuerto, aterrizo en Belgrado, me cojo la moto, me planto en Novi Sad, y le doy las medicinas a este hombre, ¿vale? Pues quedé de acuerdo. El caso es que le di la buena noticia al yugoslavo, a Iván, y al día siguiente pues me volvió a confirmar en 20 metros que había recibido ya las medicinas y que ya se podía salvar esta chiquita de aquella patología tan tremenda que tenía, ¿no? Algo así como un resfriado, pero... Claro, que podía costarle la vida. Pero se podía haber muerto perfectamente, ¿no? Bueno, para sus comunicaciones, los radioaficionados, si cambiamos de tema, necesitan unas infraestructuras mínimas, antenas, cables, instalaciones, que no siempre son fáciles de llevar a buen fin por la incomprensión de quienes no entienden esta afición. ¿Cuál es, Pedro José, la situación actual? ¿Han cambiado las cosas?
cosas a peor o siempre ha sido así? Me refiero a las comunidades de vecinos que se oponen, a quienes piensan que el radioaficionado es responsable de que la batidora se estropee, que el microondas de la casa no funcione, en fin, una variedad de supuestas calamidades ocasionadas por las ondas del radioaficionado. Bueno, yo pienso que el radioaficionado, en cualquier ámbito de la vida, tiene que actuar inteligentemente. Entonces, la radioafición es algo poco conocido. Y cuando le comentas a alguien que vas a poner una antena para ver televisión por satélite, nunca te ponen problemas. Nunca ponen problemas. Pero, sin embargo, si expones algo que es desconocido, incierto, misterioso, pues ya te ponen pegas. Entonces, lo suyo es decir, no, mire usted, es que voy a poner arriba un aparato para ver la televisión por satélite, y ya está. Por supuesto, lo suyo es no dar más detalles, lo suyo es hacer todos los trámites burocráticos legales y después que sea la propia administración la que se ponga en contacto con la comunidad de propietarios y ya está. Ahora bien, si va a ser una instalación bastante más compleja porque incluya una torre o incluya otros elementos anejos más grandes en tamaño, pues ya lo suyo es buscar una buena asesoría jurídica y cubrirse las espaldas. Pero si va a ser un sistema radiante sencillo, yo pienso que cuanto menos ruido se haga, tú planta lo que tengas que plantar y luego ya veremos. Pero si mareas la perdiz, pues tienes todas las de perder. Sí. Soy testigo, y además con experiencia personal al respecto. Soon you'll know the rhythm of the code. A dit is a dot is a dash. The rhythm of the code. Alpha. Da. Bravo. Charlie. Bueno, vamos a seguir hablando de radioaficionados. Precisamente esta es una cancioncilla que circula por internet para aprender el código Morse y de eso vamos a hablar, de esa perspectiva. Francia decretó hace ya más de una década el fin de las transmisiones en código Morse de su flota naval. Numerosos países han hecho lo mismo y sin embargo los radioaficionados continúan transmitiendo en esta modalidad con sus manipuladores y con la dificultad que supone pues aprenderse el código. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué se continúa en la radioafición con el Morse? ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, yo pienso que es más bien romanticismo. Igual que tienen cierto atractivo los barcos veleros y las locomotoras de vapor, pues tiene cierto atractivo seguir comunicando con un código binario, raya, punto, raya, si no, no, sí. Incluso, no sé, si tú te acuerdas de la película, bueno, una fue Contact, otra ha sido Frequency. Pero otra película bastante simpática al respecto, que ilustra muy bien lo que trato de decir, es Independence Day, cuando los marcianos y los extraterrestres bloquean todas las comunicaciones por radio y por satélite, solamente queda el Morse y ves a los operadores de radio con el Morse, punto raya, punto raya, que además se transmite muy bien, a la hora es muy inteligible, claro, frente a la palabra, es más penetrante, porque oyes o no oyes, claro, mientras que la palabra oyes la o oyes la Z, o no oyes ninguna. Exacto. Bueno, otro fenómeno que estamos viviendo, como ya habíamos hablado al inicio, el tiempo se nos va de las manos, es la desaparición de las transmisiones de radiodifusión en onda corta por falta de presupuesto en numerosos países, medida que está afectando a muchas emisoras que han sido un modelo durante décadas. Pero junto a ello hay un fenómeno paralelo, que es el descenso del número de radioaficionados legalmente autorizados, al menos en España, en donde además a los jóvenes parece que esta actividad no les interesa mucho. Un futuro algo escabroso para las ondas en líneas generales. ¿Cuál es tu opinión sobre esta tendencia? ¿Somos los últimos de Filipinas? ¿Estamos encaminados a la extinción? Pues yo no sería tan tremendo. Quien puede, sí, ciertamente la BBC se ha cargado las emisiones para España, para Europa, para el Mediterráneo. Radio Nederland va a cerrar Bonaire en septiembre. Y parece que el futuro de la radio es el streaming. Bueno, eso es el futuro de la radio para el que tenga ordenador y el que tenga comunicación por internet. Pero el que sea pobrecito y solamente pueda pagarse las pilas de vez en cuando para un aparato de radio con onda corta, seguirá oyendo la radio convencional. Es más, no tiene más que mirar el Estudio General de Medios. Eso, claro. Y si miras los últimos EGM, sigue oyéndose la radio por aire. Por ondas. Mientras que, bueno, para fardar, igual que en su día pusieron la onda media y la frecuencia modulada, pues ahora ponen el streaming, pues bueno, pues para no quedarse detrás en las tecnologías digitales. Y puede que llegue un momento, pero cuando en el África Negra no puedas poner ni siquiera pilas en la radio, ni pilas en el ordenador, pues tendrás que ponerte un aparato con un generador de cuerda y volver a sintonizar la onda corta o las bandas tropicales para enterarte de lo que pasa en tu ciudad. Si no, es decir, se dice, es que para transmitir el streaming no hace falta una concesión administrativa, señal de que a la administración le importa poco. Cuando para salir al aire te exigen concesiones administrativas es porque de verdad penetras, llegas y se te oye. Luego entonces yo no creo que la radio vaya a morir, la radio por ondas. ¿Que vaya a ser sustituida por otros medios por cable, computerizados y digitales? No te digo que no.
pero el que no tenga computadora y no tenga comunicación por internet, entonces ¿se va a quedar sin radio? Bueno, por cierto, hablando sobre radioafición y a la vista de tu currículum, constatamos que has seguido estudios, además de tu licenciatura en periodismo, de operaciones aéreas. Pues... La escucha de esas y otras frecuencias es también habitual en radioafición. Esto de las bandas aéreas y las operaciones aéreas, ¿esto qué es? Bueno, los radioaficionados tenemos prohibido expresamente intervenir en cualquier clase de comunicación aérea, que no esté, bueno, cualquier comunicación fuera del rango de las bandas de aficionado. No obstante, si ocurre algo, pues hay unos protocolos para actuar, ¿no? Pero bueno, pues tiene sentido escuchar los aviones en VHF, en AM todavía. Muy interesante, además. Escuchar por las frecuencias de aproximaciones cuando hay algún, no sé, aprendes de ellos precisamente la colación, ¿no? Y aprendes de ellos a comunicar y a no pisar con tu transmisión al corresponsal para que no ocurra lo que ocurrió en los rodeos en el aeropuerto aquí en las Canarias, en España, que por modular al mismo tiempo el comandante de una aeronave con la de otra y al soltar los dos la pastilla, el micrófono, a la vez, pues oyeron al controlador decir autorizado, y los turbinas, dos, claro, carrera, y los dos 747 se estrellaron, ¿no? Claro. Todo por faltar a la colación. Entonces los radioaficionados muchas veces pues tenemos que repetir los indicativos y repetir lo que ha dicho tu corresponsal para que tu corresponsal confirme lo que le acabas de decir. Eso pues para una conversación, digamos, entre amiguetes en VHF local no tiene sentido, pero sí para un concurso donde se hacen listas y donde estás trabajando en una estación de X y tienes que operar de una manera disciplinada. Pues con la melodía con la que comenzamos vamos a despedir a Pedro José Ruiz, Eco Alfa 4, Alfa Delta Delta. Muchísimas gracias por tu presencia en los estudios de Radio Exterior de España. A vosotros. Y para conmemorar con nosotros y nuestros oyentes el Día Mundial del Radio Aficionado, que esperemos que no desaparezca esta afición, hasta otro día, seguimos en contacto. 73. That swing and all the cats by the ear. Let's do ourselves a favor and get with 'em. You'll find